¿Cómo se pudo dar este tsunami sin un terremoto previo que dejó, según las últimas informaciones, esta ola gigante el día sábado causó 281 muertos, más de 1000 heridos y la evacuación de 12.000 personas y graves daños, como estamos viendo en imágenes? Hola Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Sí, hola, de todas maneras. ¿Qué fue lo que pasó nuevamente en Indonesia, que ha estado tan golpeada por la mano de Dios, como dicen algunos? Sí. Ha sido como el punto de los desastres naturales de este año. Sí. Y en esta oportunidad fue a partir de un volcán que se desarrolla este tsunami. Sí, realmente ha sido un año bastante complejo para Indonesia. Hemos tenido particularmente en este proceso tsunámico un caso que no es tan habitual, ya que finalmente tenemos un tsunami, que uno de los elementos que más complica la situación es que no hubo ninguna sensación desde el punto de vista del habitante, porque no hubo un terremoto previo. Claro. Finalmente hay que entender que los tsunamis no solamente se producen por un terremoto, también se producen por erupciones volcánicas, por derrumbes, ¿ya? Y finalmente estamos frente a uno de estos casos. O sea, aquí vemos finalmente que el Anak Krakatoa, o el hijo del gran Krakatoa, ¿ya? Finalmente, sí, la hipótesis que se planteaba era que se habría generado un derrumbe submarino, pero finalmente las imágenes satelitales que hemos visto en los últimos días muestran finalmente el colapso del flanco suroeste del volcán, lo cual le habría generado una serie de ondas. De hecho, inmediatamente después, los satélites que logran pasar sobre la zona, se logra ver aún las olas concéntricas que emanan desde el sector de la Anak Krakatoa y que finalmente tardaron solamente 40 minutos en llegar a las zonas más alejadas de donde se encuentra el Anak Krakatoa. ¿Es esta una de las zonas más activas, Pablo, en términos geológicos? ¿A qué me refiero? Que es un archipiélago de miles de islas. Exacto. Que ha sido azotado durante todo este año y en el que hay un volcán, el Anak Krakatoa, claro, en el que sube o crece 6 metros por año. Claro. Entonces, ¿se da un fenómeno así en otras partes del mundo? ¿Chile tiene en alguna parte algún sector como ese, por ejemplo? Mira, primero hay que entender que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona sumamente activa, es una zona que tiene una gran cantidad de fallas, de zona de subducción, tiene una serie de características que la hacen bastante activa desde el punto de vista de lo que es la sismicidad y el volcanismo. Ahora, Chile no tiene volcanes submarinos con este nivel de actividad y uno puede ver que desde 1927 que se descubre el Anak Krakatoa, que lo hace desde la zona de la caldera que deja la explosión del Gran Krakatoa en 1883, un volcán que su impacto generó 36.000 víctimas en aquel entonces. Su explosión se escuchó prácticamente por todo el planeta. Fue realmente una explosión gigantesca. De hecho, uno ve la ubicación de este volcán y está solamente en un borde de lo que era realmente el Gran Krakatoa, que hoy día es una caldera. Y este volcán lo hace en el borde de la caldera. De hecho, está de alguna manera como en un precipicio. Mira. ¿Ya? Del mismo borde de lo que era el antiguo volcán. Entonces, en este sector se reúne una serie de condiciones que se dan finalmente y que explican que este sector sea tan activo desde el punto de vista de lo que es la sismicidad y el volcanismo. Claro, ahora Pablo, la imagen más elocuente de esta tragedia es la que se da en el concierto, sí. Cuando llega el mar. Pero la gente del concierto tampoco advirtió que el volcán había entrado en erupción, porque estaba a varios kilómetros. No tengo la cifra exacta, pero por ejemplo, es como que entrara en erupción un volcán en Juan Fernández, claro, y que provocara el alud y que llegara el agua a Valparaíso, claro, por ejemplo. No sé si son la misma distancia, sí, pero es algo... de esa forma se podría explicar. A ver, el gran tema es que acá que no hubo ningún sistema de referencia para que finalmente la gente pudiese tener una percepción de lo que estaba ocurriendo. O sea, obviamente no se vio la erupción, ellos finalmente no lo lograban visualizar. Entonces, también hubo un tema no menor. De hecho, ayer podíamos ver cómo la gente del BNPB, que es de alguna manera el equivalente a nuestro NEMI, del sector de Indonesia, salía a reconocer su error. Ya, porque pidió disculpas. De hecho, pidió disculpas. Porque ellos, en el fondo, este volcán lo estaban monitoreando. Hay un monitoreo, pero ojo, porque desde el 2012 hay un problema de financiamiento, de desarrollo, y muchos de los sensores no están en mantención. Chuta. Entonces, si bien se han invertido muchos fondos desde el terremoto Sumatra-Andamán, de hecho estamos a 2 días de recordar 14 años del terremoto Sumatra-Andamán, que no olvidemos que dejó más de 230.000 muertes en el sector, ¿ya? Se invierten en sensores, pero finalmente después pasa que muchos de ellos caen en falta de mantención y tenemos además hoy día un aprendizaje, cómo preveemos esto que fue bastante imprevisto. Claro, ¿ya? claro. Finalmente tenemos un volcán que se está monitoreando, pero esto pasó de una manera muy repentina. Obviamente que podemos con la tecnología mejorar los sensores, pero hay que ir a un tema que es mucho más de fondo, que nosotros también hemos aprendido. No sacamos nada con invertir en tecnología si no nos vamos al fondo del problema, que es
mejorar los problemas de desigualdad, Claro. evitar que la gente se siente en zonas vulnerables. Claro, este que tú citas, este de Sumatra, es el del 2004 que nosotros recordábamos al principio del programa, que a Exacto. nosotros como chilenos nos toca por el caso de Frank Cooper, pero que inspiró una película, Lo Imposible. Justamente, que es una película muy bien hecha, además la Sí. recomiendo que la vean para que vean lo que es la sensación de lo que está en un tsunami. Sí. Porque realmente y lo que pasa después, todo el proceso y Exactamente. viene de búsqueda, que son las primeras horas, que son clave, y después lo que pasa cuando tienes que buscar a tus seres más cercanos. Lo Imposible se llama esa película. Sí. Y tú nos dices, Pablo, que ese de Sumatra, ¿cuántas víctimas fatales cobró? 230.000. 230.000 Sí. víctimas. Y aquí vamos en 281. Y aquí vamos recién en O sea, 281. 281. 281 personas. Claro. En todo caso, lamentablemente, en estas situaciones, en la medida que pasan las horas, los minutos, la cifra de víctimas aumenta rápidamente. Que a mí lo que me complica de esto, Pablo, es que no hay ningún aviso. Ah, Es claro. como que Sí, sí, un entra una tema. ola, o sea, porque no hay en el fondo nada que te pueda avisar de Alertar. que efectivamente la gente debería haber evacuado las zonas de las playas, las zonas Claro. cercanas. Acá estábamos hablando de una fiesta de una empresa eléctrica. Justamente. Que se estaba llevando a cabo una fiesta de fin de año donde había muchas familias, que es el video que más ha llamado la atención. Y estaba este grupo tocando y de repente los golpea una ola gigante, pero sin ningún tipo de alerta, de nada. Claro, sí, eso es lo que más impacta, porque de hecho ¿qué es lo que sabemos nosotros? ¿Qué hemos aprendido? Que El si terremoto. estamos en la zona costera y hay un momento que nos piden estar en pie, hace zonas Ah, altas, ¿no es cierto? claro. Acá también existe esa cultura, de hecho uno va a las culturas ancestrales de Indonesia y hay mucho entendimiento con respecto a cómo se debe mover a las zonas altas, pero acá no hubo nada, simplemente no hubo ninguna sensación. Sí, a mí lo que me llama la atención de este tsunami sin terremoto previo, que estaba escuchando muy atentamente a Pablo, es cómo un país que tiene un historial sísmico no es capaz de mantener un sistema habilitado. Es que eso no lo sé. Es como la contradicción vital. No tener un sistema que le permita ser eficiente en este tipo de situaciones. Claro. Y eso me da la impresión de que alguna responsabilidad tiene que tener el Estado, me imagino. No, por porque supuesto. no hay. Pero ahora, ¿cómo se soluciona eso si no está operando el Estado como tal con ese sistema? ¿Cómo entonces la población se resguarda? Es que mira, es un tema que siempre se habla, lecciones aprendidas. A ver. Sumatra Andamán, obviamente, ¿qué nos dijo? Que tenemos una zona costera que es vulnerable. Nos vimos que buena parte de la gente que es impactada finalmente por estaba en actividades turísticas, estaba en hoteles, resort, que se encuentran finalmente en zona que es inundable. Claro. O sea, no estamos diciendo que se abandone la costa, pero sí que tiene que estar en una zona de resguardo. Y obviamente, ¿qué está pasando? Muchas de estas ciudades de estos sectores están construyendo, ahí la imagen lo muestra claramente, están prácticamente sobre la línea de costa. Sí. Y además de una zona muy densa. Sí. ¿Ya? Y eso nos habla justamente de nivel de desarrollo, tanto de lo que es económico como también el entender tu territorio, cómo entiendes el espacio donde estás ubicándote. Claro, ahí entran miles de personas, en esa imagen que estamos revisando ahí al aire. Sí. Entran miles de personas. Además, no Y- digamos que son territorios muy Y densos. si tuvieran que evacuar, la densidad la cantidad de personas hace que sea prácticamente imposible, una trampa, como Justamente. un embudo constante. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa acá? El ser humano genera vulnerabilidad. O sea, estamos construyendo una zona riesgosa. Sí. Eso es un tema. O sea, por lo tanto, si tú no abordas eso y tú ves que estás en primera línea, estás aumentando el riesgo. Porque el riesgo es la sumatoria de la amenaza más la vulnerabilidad. Claro. Sumémosle además los niveles de desarrollo de territorio. O sea, estamos hablando que hay claramente niveles que son bastante complejos para abordar este tipo de emergencias. Claro. Entonces, hay varios temas. O sea, el Estado tiene que primero también encargarse del desarrollo urbano sustentable, que implica asumir tus riesgos y darle a la población la estabilidad y que el Estado de alguna manera está entendiendo dónde los asentamientos urbanos se están desarrollando. Y eso es un tema no solamente para acá en Chile también hay cosas, hay ejemplos que todavía, a pesar de que hemos avanzado, falta todavía. Nosotros tenemos volcanes como el Krakatoa en el mar que puedan No. vestir No. peligro y miedo. No, en este momento no. No, no hay Tuvimos volcán. hace miles de años de atrás, claro, cuando se formó, estoy hablando de Isla de Pascua, ellos son volcanes inactivos, que Ajá. lograron construir la isla, pero hoy no tenemos volcán activo en zona submarina, pero igual tenemos algunos riesgos que pueden generarse especialmente por derrumbes. No olvidemos el terremoto de Aysén, ya que viene finalmente un sismo que no fue tan importante, pero desde el punto de vista de la inestabilidad de las laderas, generó un derrumbe que cayó en un fiordo y eso generó un tsunami. Y en el caso de que se rompa un glaciar,
¿Eso Ya, podría también. provocar un tsunami? Eso también se entiende como un derrumbe, como una remoción en masa. Claro. Claramente cualquier volumen que caiga gravitacionalmente, que se llama técnicamente es que caiga hacia un volumen de agua y que pueda movilizarlas en ondas, puede generar un tsunami. Mira. ¿Ya? O sea, de hecho, se han hecho evaluaciones últimamente, por ejemplo, uno de los glaciares que están reduciendo mucho, en el glaciar O'Higgins, cerca de Campo Pueblo Sur, en el que se ubica la gente cerca al final de la carrera austral. Sí. ¿Ya? Y un equipo de investigadores, me acuerdo, de la Universidad de Chile, que estaba ahí investigando y estaban acampando y en la noche se desprende un glaciar y se generó un tsunami. De hecho, les inundó el campamento. ¿Ya? Entonces, estas situaciones, sumado al cambio climático, tenemos, te fijan, amenazas que se Van a ser más están recurrentes. entendiendo y justamente son amenazas que muchas veces no la tenemos abordada. Sí, ahora llama la atención que en Indonesia tenían el antecedente del padre de este volcán, del Krakatoa padre, Impresionante. que fue impresionante. En 1883 hizo desaparecer 160 poblados, mató ¿cuántas personas? 36.000 personas. 36.000 personas. Tienen ese antecedente, saben lo que pasó, tienen los historiales, tienen las crónicas de la época y aún así no monitorean correctamente o cuando esto sucede no se emiten las alertas que corresponden. De hecho, la alerta fue equívoca. Claro. Se le dijo a la gente tranquilo, va a generar algún tipo de problema, pero tsunami no. Y vino el tsunami y ahí dije, chuta, perdón. O sea, claro, realmente hay un tema que llama a la reflexión y obviamente los aprendizajes que tenemos que sacar de aquí en adelante. O sea, hay que entender que finalmente la zona de Indonesia tiene toda esta serie de fenómenos complejos como son los volcanes y hemos visto la serie de sismos, lo que hemos visto en Palú, Sí. que el tsunami de Palú también fue bastante poco común porque se generó un desplazamiento inesperado desde el punto de vista de lo que puede ser un tsunami y hoy en día entendemos que también fueron derrumbes los que generaron el tsunami de Palú. Ya, o sea, estamos viendo una zona que tiene una alta complejidad dada su naturaleza geotectónica. Ahora, ellos están precisamente en el cinturón de fuego, los cuales también están de parte de nuestro país. Nosotros también estamos muy claros. Exacto, pero durante los últimos 3 meses este volcán ya había empezado a hacer Sí, erupción. desde junio. Desde junio, que está poquito a trabajando. poquito. Y esto puede ser que se vuelva a repetir, porque la alerta, Sí, según se entiendo, mantiene. es que, ojo, en cualquier momento puede darse nuevamente este mismo fenómeno el día sábado. Sí, existe una baja posibilidad, pero la posibilidad está. O sea, de hecho, puede volver a tener un desprendimiento el volcán. De hecho, hay muy buenas imágenes satelitales que están mostrando cómo se desprende el flanco suroeste y esto podría volver a ocurrir. Ya, de hecho, lo que hemos visto, lo último, desde junio adelante, hemos estado viendo explosiones muy similares a las que hemos visto en volcanes chilenos, lo que se denominan explosiones trombolianas, según un material de poca altura, ya, pero finalmente esta explosión fue de varios kilómetros, de alguna manera se sale el parámetro de lo que hemos estado viendo en los últimos meses y nos recordó inmediatamente a su padre, ¿ya? Entonces uno dice, algunas proyecciones dicen que tal vez pueda llegar a ser tan importante más adelante como fue Mira. este gran volcán Krakatoa. Pablo, Perdón, general. Por favor, Gerardo. si el sistema de detección de alerta temprana hubiese estado funcionando conforme a las características de este sismo, ¿hubiese habido alguna posibilidad de salvar a esas personas? Si las boyas, claro, están a una adecuada distancia, podría haberse por lo menos emitido una alerta, pero estoy especulando un poco, ya, pero realmente es un tema bien complejo cómo se dio esta erupción, porque fue muy, muy repentina. En el nivel de destrucción, Pablo, La estamos imagen. revisando Sí. algunas imágenes ahí de cómo se encuentra actualmente la costa de algunas partes de Indonesia y la verdad es que no quedó nada. A ver, es bien llamativo esta situación porque es un país que este año particularmente se ha visto azotado. Sí, Entonces, muchísimo. Molesta Mucho. a la distancia, da mucha rabia ver que la autoridad central allá no se ha puesto las pilas respecto de la actualización de los equipos, de la mantención de los equipos, de la capacitación de sus profesionales. Ahora, una vez que la emergencia se da, la capacidad de destrucción que tiene una erupción volcánica a uno le llama la atención porque nosotros pensamos erupción volcánica, cenizas, material piroplástico, Lava. lava, claro. flujo, claro. Se te viene la imagen de Guatemala o Hawái. Exacto, Exacto. O del Chaitén, Claro, de las también. erupciones que hemos tenido acá. Acá, claro. Pero que venga con esa imagen, una erupción volcánica, chuta, es muy Pero mira, ¿te llamativo. acuerdas? La semana pasada lo hablábamos con Cristian. Sí. A propósito de los Salazar. terremotos, Sí. Cristian Salazar. Que cuando había un terremoto, me acuerdo que le consulté, si había un terremoto, debiésemos crear una alerta de volcán, porque el terremoto podría Estaban ocasionar vinculados. la erupción de un volcán. Perfecto. Ahora, la erupción de un volcán puede ocasionar un tsunami. Entonces, está todo relacionado, y particularmente en Indonesia, que tiene todos los fenómenos. No es muy distante a lo que tiene Chile. Exactamente. Claro. Mira, muy interesante lo que tú planteas y te lo quiero responder de la siguiente manera. Llevamos 100 años monitoreando este tipo de fenómenos, que es decir, en tiempo de geología es nada. Empezamos ayer, un pestañazo. Hace un segundo. La Tierra tiene 4.500 millones de años y en 100 años estamos recién entendiendo qué pasa. Y te lo llevo más allá.
Si lo llevo al volumen de libros publicados, mira qué interesante dato. A ver. Si yo traigo a esta mesa, ¿ya? Los libros publicados acerca del espacio, necesito tal vez 100 de estas mesas. Si traigo los libros publicados acerca del comportamiento interno de la Tierra, esta mesa me sobra. No, ¿Qué quiere decir? sabemos más del Estamos más espacio. preocupados del espacio que de Exacto. donde vivimos. Y que nos falta mucho aún por comprender fenómenos. Son fenómenos complejos, ¿ya? Especialmente por la zona donde ocurren, ¿ya? Y por eso el llamado es justamente a seguir invirtiendo en capital humano, ¿ya? Para entender este complejo fenómeno. O sea, yo soy un convencido que está todo conectado, pero no hemos descubierto todas las conexiones. Claro, Ajá. claro. ¿Tú crees que Bien. los volcanes están siempre conectados con el O sea, terremoto? generalmente Ah, o sea, yo creo que hay conexiones muy importantes. O sea, de hecho, así lo plantean varios geofísicos, por ejemplo, de la Universidad de Concepción, que plantean que hay ciertos sismos que activan volcanes. Así lo han planteado varios papers, y interesante la relación. Ya, pero no es la generalidad. Ya, pero sí hay conexiones que son, obviamente, muy importantes a tener en consideración para entender la complejidad del territorio donde vivimos, no solamente Chile, sino que de todo el planeta, y especialmente en este cinturón de fuego del Pacífico que, particularmente para Indonesia, especialmente para diciembre, que no es el mes de Indonesia, Claro. ya ha sido tan complejo. O sea, no es descartable que otro volcán entre en erupción en Indonesia, O sea, ellos a raíz de tienen- estos últimos terremotos. Ellos que han tienen tenido. varios volcanes en este momento trabajando. O sea, Tienen- Krakatoa en este momento está mostrando, pero hay varios que llevan. El Vanuatu Son lleva. cerca de 150 volcanes activos. que Ellos tiene. tienen, sí, más o menos. ese Nosotros número. Sí, tenemos 90, Nosotros ¿no? tenemos 90. Claro. Ya de eso estamos monitoreando 45, 46, si no me falla la memoria. Sí. Ya que son los que están más cercanos a asentamientos poblados. Por eso se monitorean esto. Ya, y eso nos habla de la complejidad del fenómeno. Ya, y ¿qué importa aquí en adelante? Obviamente entender cómo internalizamos estas experiencias. Y estas experiencias hay que traducirlas en aprendizaje. Claro. Y lamentablemente han pasado 14 años y parece que en Indonesia no hemos hecho esa capitalización, que Sí. es muy importante. Después de Japón, ¿tú crees que Chile es el país que está más preparado para monitorear, para activar emergencias o O sea, con, protocolos de a emergencia? ver, con respecto al monitoreo volcánico, no hay nada que decir. Tenemos un monitoreo bastante bueno. Es Bueno. Si no hay nada que decir, yo creo que lo que se ha construido en los últimos años es de muy buen nivel. ¿Cómo se hace ese monitoreo volcánico? Que lo entendamos. Perfecto. ¿Qué son los implementos? ¿Visual? Bueno, son varios equipos. Tenemos cámaras y distintos sensores que miden la deformación de los volcanes y también que miden cómo vibran. O sea, finalmente, porque los volcanes, cuando entran en erupción, generan una serie de señales que podemos nosotros entenderlas, que podría finalmente generarse una erupción. ¿Ya? En términos generales, los volcanes siempre dan alguna alerta. Hay un porcentaje menor que no avisa. ¿Son como ¿ya? temblores? ¿Ya? Sí. Pero pasa que finalmente los fluidos, cuando están dentro del volcán, comienzan a subir, comienzan a romper la roca y eso va vibrando. Y eso finalmente es lo que avisa. movimiento- Eso es lo que avisa. Claro. Y finalmente tenemos cámaras que todos las pueden ver a través de la página del CERNA Geomin, cómo está, por ejemplo, un día el Planchón Peteroa, cómo está el Nevado de Chillán, que son nuestros volcanes que están ahí con distintos Sí. niveles de alerta. Sí. Y de esa manera se están monitoreando. De hecho, por lo tanto, se lleva un historial. Cuando un volcán finalmente tiene un comportamiento más allá de su nivel de base, que se llama, se envían equipos, helicópteros para monitorear de manera más cercana y finalmente alertar a la población con informes que se publican dependiendo del nivel de alerta cada 15 días, diariamente, etcétera. De hecho, es importante destacar, nuestro monitoreo es la más extensa del mundo, nuestro monitoreo de red volcánica, Claro. la más extensa del mundo. O sea, Ahora, claro. Pablo, ¿de qué grado tendría que ser más o menos un terremoto para provocar un tsunami como el que se produjo este sábado en Indonesia? terremoto. Un Son terremoto. condiciones. Primero tiene que ser sobre 7 y profundidad entre 25 y 30 kilómetros con hipocentro oceánico. Ya esas Ya. son las condiciones. para Siempre tiene que ser genere. con hipocéntrico. Claro, en la zona de la cuenca del océano. Ahí tiene que producirse para que finalmente tengamos un O tsunami. sea, si se Ya. genera un terremoto grado 8, 8,5 en los valles intermedios entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la Ujú, costa, ujú. ¿no genera tsunami? No, Tiene que ser en el mar. tiene que ser en el mar. Perfecto. Justamente, esa es una condición sine qua non, como se dice, para que finalmente se produzca el evento tsunámico, porque finalmente se produce un desplazamiento del volumen de agua, ya que se moviliza a largo el mar. Sabemos que hoy día tenemos medidas las olas que pueden alcanzar hasta 800 kilómetros por hora, como fue en este caso, y a la medida que se acercan a la costa alcanza mayor Es que altura. durante el último tiempo hemos tenido mucho sismo en el mar y eso llama la atención. Y por otro lado, ¿de qué depende la cantidad de olas, de este tren de olas que va llegando? Porque acá vemos que en ese video de la banda específicamente entra una masa gigante y después viene como una especie de pausa. ¿De qué depende la cantidad de olas que llegan? Depende que mucho, conforman este son varios tsunami. factores, pero finalmente influye mucho la topografía submarina, ya, porque finalmente no olvidemos que el agua, cuando se está movilizando por un espacio y cuando finalmente este espacio se ve reducido,
el mismo volumen de agua pasa a ocupar un espacio menor y por lo tanto aumenta su tamaño. Claro. Muchas veces, ¿qué pasa? A veces esto funciona tal y cual como cuando tú botas una moneda de una piedra, hemos jugado alguna vez en el agua, nuestra latina, ¿no es cierto? Sí. Uno tira una piedrita, el agua genera onda y rebota en las paredes, ¿no es cierto? Perfecto. Lo mismo pasa en los tsunamis. Por eso influye mucho la topografía y la realidad geográfica y también, obviamente, la magnitud del evento. O sea, lo más básico para nosotros los ciudadanos que andamos de a pie y que no tenemos conocimiento de esto, es que si hay un sismo en el océano, ¿cierto? En nuestras costas, deberíamos poner atención a... Porque no lo sentimos, pues, general. No. Si ese es el Claro, problema. o sea, Acá no la se semana siente. pasada, el día de la Sí, Pascua. o sea, uno cerca de la Pascua. sabemos que la alerta es, si yo estoy en la costa y hay un sismo que me cuesta mantenerme en pie, moverme a zonas altas hasta Pero que eso no finalmente necesariamente el sismo que... tenga la señal. Pero no necesariamente, Pablo, el sismo que se produce en el mar, uno lo siente en tierra. ¿O siempre se siente? No, depende de la magnitud, obviamente. Claro, si son muy adentro, probablemente no lo Pero vamos también a sentir. puede generarte un... Lo que les pasó a Juan Fernando. Juan Claro. Fernando, el 27F, ellos no tuvieron el evento, nada. pero finalmente llegó el tsunami. Claro, esas son condiciones y ahí la importancia de cómo se alertan a estos eventos. Pablo, ¿cuánto influyó la luna llena Las marejadas. y las marejadas en este devastador tsunami? Mira, obviamente que la luna llena influye en cuanto sube el nivel medio del mar, ¿ya? Y estamos, de hecho, si uno ve el fin de semana de los reportes de lo que ocurrieron en varias costas, las marejadas estuvieron muy intensas producto de lo elevado que está a nivel medio del mar. Es un elemento que puede haber influido, eso obviamente hay que estudiarlo según los niveles de los mareógrafos. Por lo menos lo que se mostraba en los registros que pude yo ver, claramente se veía que se produce un pico justamente en la parte más alta de lo que es el nivel de marea, obviamente que influye en este tipo de eventos, es un tema que hay que tenerlo presente. O sea, básicamente la marea y la luna llena hizo que el tsunami elevara aún más su masa volumen. de agua, el volumen, Sí. Y arrasara con más a Entrara su con haber más en la fuerza. costa, entrara con más fuerza. Es un factor justamente que influye, Claro. y eso es, siempre también se habla de cuánto ocurre, especialmente si es con marea baja, marea alta, estos fenómenos. Y eso es un tema que hay que también, recordemos lo que pasó el 27F, que estábamos con luna llena, también teníamos ¿verdad? un fenómeno similar. Entonces, son elementos que van sumando finalmente a cómo finalmente se gatillan e impactan finalmente los efectos en los territorios.